Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la Conferencia de Jóvenes Empresarios aquí en Córdoba, desde la sede de la Unión Industrial de nuestra provincia, en el marco del coloquio UIC, esta jornada donde vamos a hablar de la importancia del e-commerce, de la relevancia y del rol del empresariado joven. Vamos a estar con todos ustedes hasta las 15:30, perdón, desde las 15 hasta las 16:30, siguiendo la segunda y última jornada del coloquio Joven UIC. La semana pasada tuvimos 4 días de mucha actividad, hablamos sobre la coyuntura política y económica nacional, sobre la coyuntura internacional, también sobre la calidad institucional, y una jornada donde fue relevante la importancia de la innovación para el desarrollo industrial. Hoy vamos a hablar del e-commerce, esto que en plena pandemia ha crecido tanto, y en esta nueva normalidad nosotros vamos a seguir desde la virtualidad con todos ustedes, con importantes exponentes del comercio electrónico. Recuerden, hashtag Conferencia Jóvenes UIC. Ahí nos pueden seguir a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de Instagram. También pueden seguir y enviar sus preguntas desde ya a todos los exponentes que van a estar hoy aquí con nosotros, los expositores. Pueden enviar sus preguntas a través de las distintas plataformas en las que nos siguen, a través de Zoom, a través de YouTube. Vamos a empezar con la palabra del ministro de Comercio, Industria y Minería de la provincia de Córdoba, Eduardo Acastelo, que está en el sur de esta provincia, ha estado muy temprano en la localidad de Corral de Bustos, inaugurando un parque industrial, y ahora está en la ciudad de Monte Maíz. Ministro, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿me escucha bien? Hola Guillermo, buenas tardes. Saludo a Natalia, a todos los jóvenes empresarios de la UIC. Bueno, estamos ansiosos de escuchar su opinión y dar oficialmente la apertura de esta segunda y última jornada del coloquio joven de la UIC. Bueno, darles desde aquí, de Agrometal, la participación y el protagonismo que tiene hoy la UIC en las políticas públicas de la provincia, a partir de este Consejo de Competitividad que hemos creado como una política de consenso, de escucha activa, y esta proyección que están dando los jóvenes de una manera muy fuerte. Recién lo hablábamos con Roxana Negrini, la propietaria y la conductora, la líder de este emprendimiento, de que Córdoba hace unas horas quedó revelado que es la provincia que más creció en exportaciones en plena pandemia en relación a este semestre al mismo semestre del año 2019. Y simplemente esto lo digo como una cuestión anecdótica, pero que también marca el enorme potencial que ha demostrado los empresarios, los industriales y también los jóvenes industriales cordobeses durante toda esta pandemia. Profunda innovación, gran creatividad, complementariedad, una manera de integrarse y de reconvertirse que se dio en muchos sectores de la industria autopartista en relación a las industrias vinculadas de insumos de salud, como pasó con la empresa Tecme, como pasó con la industria Leichtun, donde muchos industriales empresarios autopartistas se reconvirtieron y lograron salvar muchas vidas humanas desde esta provincia de Córdoba. Pero hoy ya estamos hablando de e-commerce y estamos hablando del salto que dio el e-commerce en Córdoba en plena pandemia. Pasamos de que el mundo del e-commerce, sobre todo los productos cordobeses, tuvieron una representación del 20-25% antes de la pandemia a más del 50%. Y esto se da por una fuerte innovación que tiene y una fuerte presencia, impronta que tiene Córdoba en materia de lo que es la economía del conocimiento. Nosotros del Ministerio de Comercio, Industria y Minería impulsamos fuertemente lo que es la plataforma Compra Amiga, llegando a cada rincón de la provincia de Córdoba y acompañando a los comerciantes y acompañando a los consumidores. Y muy pronto estamos trabajando en una nueva plataforma, en un desafío importante que va a potenciar a los productores, a los industriales y también a los consumidores. Es una plataforma que nos permite fundamentalmente encontrar la manera de reducir las brechas digitales y potenciar
las razones por las que la tecnología nos lleva como un camino virtuoso a los nuevos desafíos que nos plantea lo que es convivir con la pandemia hasta el mundo de la pospandemia. Yo quiero terminar diciendo la importancia que tiene el trabajo que desarrollan los jóvenes del WIC y la impronta que le dan los jóvenes empresarios de Córdoba. Me hace acordar muchísimo a lo que he visto en otros lugares del mundo muy desarrollados, donde los jóvenes tienen un protagonismo trascendental en la vida económica. Me parece que los jóvenes cordobeses tienen esa actitud que, lleno de pasión, lo lleva a tener el coraje suficiente para ser emprendedor, para ser incubador de ideas y para fortalecer todos los procesos, los nuevos procesos que se están viviendo en el mundo moderno. Me parece que lo más virtuoso que tenemos que reconocer en los jóvenes empresarios industriales de Córdoba, no solo que en muchos casos siguen la tradición familiar de haber sido los pioneros de la industria cordobesa, como sucede justamente en la empresa donde yo estoy, sino que además de fortalecerse en el camino que llevaron adelante los pioneros industriales de Córdoba, le dan una enorme impronta, una joven impronta que tiene la capacidad de esa actitud resiliente de superar la crisis con nuevas oportunidades y nuevos desafíos. Me parece que los jóvenes empresarios cordobeses están dentro de los más importantes del mundo, porque están demostrando de que no solo tienen la capacidad de reinsertarse, sino de caminar sobre la crisis y transformarla en oportunidades. Simplemente, desde el gobierno de Córdoba, siempre el gobernador Schiaretti nos dice que el sector agroalimentario, la economía del conocimiento, la maquinaria agrícola, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las nuevas tecnologías y también, por supuesto, la industria automotriz, todo lo que hace a la proyección de los nuevos desafíos que tiene la innovación tecnológica, van a ser de Córdoba la provincia más importante de Latinoamérica. Pero eso depende fundamentalmente que los jóvenes entiendan que su propia razón de ser está en que obedezcan a su pálpito, a su intuición, a su innovación, a su pasión. Que de pronto traten de dejarlo inmune a todo aquello que pueda ser crisis, que puedan ser parámetros de la burocracia, de lo que antes se dio seguramente a las generaciones y que le puso palos en la rueda a sus padres, a sus abuelos como industriales. Piénsense y proyéctense desde su propia vocación. Superen la crisis por arriba, saliendo por arriba, con esa innovación, con esa creatividad, y recuerden que lo más importante es formar equipos. Los grandes desafíos se hacen formando equipos, y ustedes me han demostrado, por lo menos aportando ideas muy importantes al Ministerio de Industria y Comercio, que los jóvenes empresarios de la UIC son un gran equipo, que no hay que esperar que ese equipo madure porque ya está maduro, ya está en la cancha, ya pueden hacer los negocios más importantes, los emprendimientos más trascendentes y pueden seguir haciendo de Córdoba esta provincia que orgullosamente la sentimos como una de las provincias líderes del sector industrial y del sector de la economía y del conocimiento de América Latina. Buena jornada, que trabajen mucho, que creen mucho, que sean creadores y que sean innovadores como siempre lo han sido. Muchísimas gracias por esta participación. Saludo en nombre del gobernador Schiaretti a todos ustedes. Muchas gracias, ministro. Era el ministro Eduardo Castelo, titular de la cartera de Comercio, Minería e Industria de la provincia de Córdoba. Hablaba el ministro de la importancia de la innovación, de la capacidad, de la creatividad, del trabajo en equipo de los jóvenes empresarios. Gracias, ministro, por la atención. Muchas gracias. Seguimos nosotros con la segunda jornada del coloquio joven de la UIC, aquí desde la sede de la Unión Industrial de Córdoba, y es momento de presentar al primer disertante de la jornada. Está con nosotros Juan Chacón, un experimentado hombre, empresario de la tecnología aquí en Córdoba. Es Machine Learning Senior Manager, un especialista en esta materia, y también es director de la Diplomatura de E-Commerce de la Universidad Blas Pascal. ¿Cómo andás, Juan? Buenas tardes, ¿me escuchás bien? Te escucho perfecto, Guille. Muchas gracias por la presentación. Un placer enorme poder acompañarlos esta tarde.
Bueno, vamos a hablar de la experiencia de Mercado Libre. Qué mejor que Mercado Libre para hablar del comportamiento del consumidor en el e-commerce. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, gracias Guille por la intro, gracias a la Unión Industrial de Córdoba por la invitación. Como bien decías un poco, Guillermo, la idea es compartirles un poco un estudio que hicimos desde Mercado Libre para entender cómo atravesaron o siguen atravesando las pymes este contexto de pandemia, de cuarentena. Así que si me permiten, yo voy a sacar un minuto la cámara para lograr mejor conexión y voy a arrancar con la presentación. Al final de la charla vuelvo a poner la cámara para atender algún tipo de pregunta o tipo de consulta. Bueno, un poco como les decía recién, la idea es mostrarles un estudio que hizo Mercado Libre acerca de cómo atravesó la pandemia en las diferentes pymes en Argentina. La verdad que es un interrogante muy, muy auténtico para todos los actores sociales en este momento. No sé si, a ver, perdón, un minuto, voy a sacar. Un minuto, por favor. Ahí está. No, perfecto, porque estaba en la presentación estaba el cuadrante del resto de los presentadores. Les decía entonces presentarles un informe que hizo Mercado Libre, un estudio acerca de cómo se están desenvolviendo las pymes en este contexto y darle la perspectiva, digamos que es un interrogante muy auténtico para todos los actores sociales en este momento. Con este estudio quisimos entender cómo las pymes están sosteniendo el nivel de actividad y en algunos casos cómo han podido resignificar su negocio o bien, como nos gusta decir a quienes venimos del ecosistema emprendedor, cómo planificaron o cómo planifican determinados niveles de pivots de proyectos para adaptarse a este nuevo contexto. No estoy pudiendo pasar la filmina, si me ayudas, Fer. A ver. Perfecto. Bueno, les decía, un poco para entender este contexto, realizamos un estudio en fases complementarias con el objetivo de tener un enfoque 360 grados y poder así articular un análisis con un enfoque interno segmentado en función de la cantidad de órdenes que realizaron las pymes antes del 20 de marzo y después del 20 de marzo, momento en el que se declaró la cuarentena, y que de alguna forma cambió el contexto y el comportamiento de los consumidores. Por supuesto, ese cambio en el comportamiento de los consumidores generó en las pymes un grado de velocidad en cuanto a la adaptación para poder seguir entregando su propuesta de valor hacia el público objetivo. Por otro lado, el abordaje externo que hicimos para entender fue una encuesta online para conocer el punto de vista de las pymes. Fue un estudio cuantitativo online cuyo trabajo de campo se hizo en la primera semana de junio para entender el target de vendedores que estaban operando en Mercado Libre y en Mercado Pago. Lo hicimos con un cuestionario online estructurado y autoadministrado, mobile friendly. El universo sobre el cual trabajamos fue de un total de 2.100 pymes, que es bastante representativo para lo que es el total país. Lo hicimos para el caso particular de Mercado Libre y de Mercado Pago. A medida que yo vaya avanzando en la presentación, voy a ir dando la perspectiva de
de ambas unidades de negocios, Mercado Libre y Mercado Pago, y quizás por el conocimiento que tengo y el tiempo que llevo trabajando en la organización, pueda hacer mención al mundo amarillo o al mundo azul en referencia a Mercado Libre o a Mercado Pago. En el caso particular de Mercado Libre, utilizamos 1.300 casos, con un margen de error del 2,5 y con un nivel de confianza del 95, que la verdad que representa muy buenos porcentajes. Y en el caso particular de Mercado Pago, entrevistamos a 800 casos totales, con un margen de error del 3,5 y un grado de confianza del 95%. Para ambos casos, hicimos encuestas por separado, para no estar consultando a las mismas pymes. Así que si les parece, arranco un poco con el detalle de la presentación. Lo primero que me gustaría contarles o darle la perspectiva respecto de cómo fue el crecimiento del ecosistema digital, tanto en Mercado Libre como en Mercado Pago. La verdad que para ambos casos los números que voy a presentar los considero bastante relevantes. A partir del 20 de marzo se sumaron 4.100 nuevas pymes a Mercado Libre. Eso representó casi un 40% de incremento en la cantidad de pymes, previo a que se comunicó la cuarentena obligatoria. Y un dato bastante relevante es que 1 de cada 8 pymes correspondió a un nuevo emprendimiento que se inició durante la cuarentena. Eso habla un poco en términos de contexto de cómo las pymes tuvieron un grado de adaptación o resiliencia para poder adaptarse a este nuevo contexto. En términos más específicos de numérico, hay dos datos que me parecen sumamente interesante compartirles. La cantidad de órdenes aumentaron un 65% y un 21% fue generado por nuevas pymes que se incorporaron al Mercado Libre por primera vez. Y en el caso particular de la facturación que se vio incrementada fue de un 74%, de las cuales ese 15% fue generado por nuevas pymes. En el caso particular de Mercado Pago, quizás los datos son más impactantes aún, o más relevantes aún. Casi 34.400 nuevas pymes se sumaron a Mercado Pago. Eso representa un 115% de aumento. Y al igual que Mercado Libre, 1 de cada 10 pymes empezó a operar con Mercado Pago con un nuevo emprendimiento. El dato aún más relevante que tiene que ver con el crecimiento en términos de transacciones aumentó casi un 29% y el 28%, casi el 100%, se lo lleva nuevas pymes que empezaron a utilizar medios de pagos digitales como Mercado Pago. En el caso particular de la facturación, aumentó un 79% y el 14% fue generado por nuevas pymes. Esto en perspectiva del grado de aceleración que tuvo la transformación digital de las pymes, un poco confirma los datos que les estoy mostrando, y quizás adelante en la presentación pueda darle algunos datos más relevantes de cómo se vieron acelerados su negocio a partir de la transformación digital. En términos de categorías, un poco visto en perspectiva de parados, digamos, al 9 de septiembre, pareciera ser lógico cómo crecieron las categorías de manera exponencial, es decir, cómo crecieron algunas categorías de manera exponencial. Hubo dos categorías muy particulares que las voy a asociar, digamos, a un comportamiento del consumidor que tiene que ver con el crecimiento de la categoría de tecnología y hogar y muebles, un poco para adaptar o resignificar el espacio de quienes tienen la posibilidad de trabajar de manera remota, haciendo compras vinculadas a tecnología o adaptaciones dentro de su hogar.
La categoría de salud y equipamiento médico creció casi un 95%. En los primeros meses el porcentaje quizás aún fue un poco mayor por esto de poder entender cómo eran las restricciones y cómo aplicaban las restricciones para poder comprar en los locales físicos y qué determinados productos eran necesarios para cuidarse en este contexto. Consumo masivo creció un 91%, esto es para evitar acercarse a algún local físico y a aquellas pymes que pudieron transformar su propuesta de valor, ya sea a través de Mercado Libre o a través de Mercado Pago, en la opción de hacer un delivery de productos de consumo masivo. Y por último, la categoría entretenimientos y fitness. Entretenimiento fue una categoría que creció muchísimo a principio de la cuarentena, sobre todo aquellos entretenimientos que tienen que ver con la parte de gaming o juegos de mesa. Y por supuesto la categoría de fitness para quienes tuvieron la posibilidad o el espacio de emular alguna actividad física como la podían hacer en un gimnasio previo a la cuarentena. Todos estos números que yo les estoy mostrando, de alguna manera, aceleraron el impacto de la transformación digital en las pymes, que si bien venían trabajando desde hace mucho tiempo, el contexto de pasar de 0 a 1 o de 0 a 100, como se dice en la jerga del ecosistema emprendedor, generó muchísimos desafíos y muchísimas oportunidades al mismo tiempo. En el caso particular del informe que fuimos haciendo, llegamos a la conclusión de que el comercio electrónico fue un sostén de la actividad de las pymes en el contexto del COVID. 7 de cada 10 ventas se realizan de manera online, y de esas 10 ventas, 5 corresponden a Mercado Libre. Y en el caso particular a la pregunta específica de si fue clave para poder seguir operando en este contexto, 9 de cada 10 indicaron de que a través de Mercado Libre pudieron conectar con su público objetivo. En el caso particular de Mercado Pago, la gestión digital de los pagos fue clave, un poco por las restricciones del uso del dinero físico y alguna recomendación en cuanto a la prevención de la utilización del dinero físico como vía de contagio, hizo que los medios digitales de pagos crecieran de manera exponencial. En el caso particular de Mercado Libre, el 50% de los cobros se realizaron a través de Mercado Pago, y el 66% de los encuestados determinaron que fue clave el poder contar con un medio de pago digital para poder conectar con su público objetivo y poder hacer una transacción de punta a punta. La digitalización permitió de alguna manera también ampliar la base de clientes. Esto es, frente al contexto de no saber cómo poder operar en los primeros días de la cuarentena, en estos meses las pymes lograron entender el comercio electrónico, los medios de pago digitales, como una manera de poder acelerar su crecimiento dentro del ecosistema digital. En ese contexto, el 92% de los encuestados para el caso particular de Mercado Libre indicaron que les permitió llegar a más clientes potenciales, o sea, conservar los que tenían e incrementar su base de clientes. Y en el caso particular de Mercado Libre, casi un 88% contestó básicamente, hizo la misma referencia a que pudo llegar a mayor cantidad de clientes. De las funcionalidades que más se valoraron durante este tiempo y sobre todo al inicio de la cuarentena, fue la que tuvo que ver con el filtro de poder determinar el filtro de envío con normalidad.
La verdad que yo formo parte del equipo de tecnología. Al inicio de la cuarentena fue un desafío enorme poder entender el contexto de qué cantidad de sellers podían operar de manera normal en función de las restricciones que disponía el gobierno en ese momento y que dispone en este momento, y como así también el cómo poder lograr mantener distintos niveles de stock para satisfacer los distintos niveles de venta que estaban logrando dentro de la plataforma. Por supuesto también estuvo y está la posibilidad de utilizar los depósitos propios de Mercado Libre que denominamos como fulfillment. Ahora bien, un poco las tendencias que llegaron para quedarse, es decir, mucho de la operatoria propia que incorporaron las pymes en combinación con los cambios que lleva adelante el consumidor a la hora de comprar y de pagar, marcan como una pequeña tendencia positiva que entendemos se está consolidando, se va a consolidar con el tiempo. En términos numéricos, según los encuestados, 8 de cada 10 considera que podría seguir operando, que no podría seguir operando igual sin Mercado Libre en este contexto, y el 92% lo va a seguir utilizando una vez que se retome cierto nivel de actividad, es decir, que vuelva lo que se identifica como nueva normalidad. En el caso particular de Mercado Libre, 6 de cada 10 consideran que no podrían seguir operando igual sin Mercado Pago, y el 91% lo va a seguir utilizando una vez que la situación tenga cierta normalidad, al menos parecida a previo al 20 de marzo del 2020. Por último, y un poco para cerrar al menos esta primera etapa de la presentación, la digitalización del comercio y los pagos permitió sostener el nivel de actividad y posibilitó a las pymes sostener el tamaño en términos de equipos de trabajo, de colaboradores. Y adicionalmente a eso, la verdad que me llena muchísimo de orgullo de decirlo, que 42% de los encuestados incorporó recursos para operar digitalmente. Digo, hablo en perspectiva personal de orgullo porque como docente de las universidades, sobre todo de la diplomatura de e-commerce de la Universidad Blas Pascal, dictamos capacitaciones en torno a poder mejorar la performance de los distintos comercios que arrancan con la venta online y los pagos, por supuesto. Los recursos que se incorporaron a las pymes tienen que ver con servicios de logística, asistencia tecnológica, recursos extra para la venta online y para hacer el seguimiento de las consultas. Si bien en el caso particular de Mercado Libre y Mercado Pago se disponibilizan herramientas para realizar este tipo de actividades, es muy positivo que las pymes lo hayan incorporado para poder potenciar aún más el comercio electrónico. Un poco para resumir al menos todo lo que yo les he ido planteando en esta primera etapa de la presentación, lo voy a resumir al menos en cinco ejes. La primera, que la transformación digital en las pymes se aceleró y se está consolidando. Los números que yo fui mostrando y las proyecciones que tenemos hacia adelante marcan una visión más que positiva en relación al impacto sobre las pymes. Respecto de los pagos digitales versus efectivo, el hecho de que el contexto haya desalentado el uso del dinero en efectivo se volcó a la gestión digital de pagos, y como consecuencia está generando
un mayor nivel de formalización de la economía. Tercer punto tiene que ver con una cuestión más híbrida respecto de el comportamiento del consumidor y cómo ha sido la resignificación de las pymes entre el adentro y el afuera. Han cambiado distintas categorías, como le contaba recién, del lado del consumidor y del lado de las pymes se han agregado e incorporado nuevos canales de venta, con lo cual, algo que mencionaba recién el ministro al inicio, el nivel de adaptación y el nivel de resiliencia como para poder manejar el contexto, habla muy bien de la característica de los empresarios que han podido llevar adelante de manera positiva este contexto. Los últimos dos puntos tienen que ver con el espíritu emprendedor. Muchas pymes vieron al inicio de la pandemia la posibilidad de que su negocio dejara de funcionar y de la manera más creativa posible adaptaron una oferta, asignaron nuevos canales, crearon nuevos medios de pagos y pudieron no solamente mantener sus clientes previo a la pandemia, sino lograron incrementar. Y por último, la variable vinculada a transformación digital, que por ahí se tienen visiones quizás un poco apocalípticas en términos de cómo afecta a los distintos negocios. En este caso particular, se generaron nuevos puestos de trabajo y adicionalmente a eso se adaptaron las posiciones actuales como para seguir trabajando dentro del marco del ecosistema digital. A partir de ahora, si Fernando puede pinchar un poco la imagen, voy a mostrarles un pequeño video sobre una experiencia de una pyme cordobesa, el caso del Palacio del Rodado. Para quienes tenemos ya un poco más de 40 años, seguramente lo recordamos desde nuestra infancia, un poco que puedan tener de primera mano un pequeño testimonial de cómo afrontaron la pandemia. Pasa el video y después yo retomo la presentación. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Federico Hey, soy uno de los socios de la firma El Palacio del Rodado. Para quien no nos conozca, somos una pyme familiar de la ciudad de Córdoba. Respecto al momento puntual de la restricción para trabajar, para nosotros fue muy duro, no sabíamos lo que íbamos a esperar. Lo primero que hicimos fue ordenar a todos los equipos de venta al público que se reconvirtieran, que empezaran a tener contacto con los clientes a través de los medios electrónicos. Gracias a Dios tuvimos mucha demanda de nuestros productos mientras estuvimos cerrados, entonces pudimos gestionar ventas y entregarlas una vez que estuvimos habilitados para hacerlo. Agradecido porque muchos de mis compañeros de trabajo estuvieron ahí, al lado mío, cuando pudimos abrir, muy interesados por volver a trabajar. Si me pongo a pensar, probablemente vayan a cambiar los hábitos de consumo. Hay muchísima gente, por así decirlo, de tercera edad que se animó al e-commerce por primera vez. Y eso vino para quedarse. La gente a lo mejor que no confiaba y que sentía que tenía que ir a ver al local el producto, hoy ya con buena foto y una buena descripción y un buen servicio, se animó. Así que creo que en ese sentido va a cambiar. Mi consejo en general es animarse a armar un equipo. Lo primero que nosotros hicimos es armar el equipo, lo capacitamos. Decirles también que el e-commerce ya no es una opción, no es una puerta más, es parte de una estrategia dentro del conjunto. Tenerlo activo y operativo nos supuso la diferencia entre no facturar nada y poder hacerlo. Si solamente hubiéramos tenido la pata de la venta física, hoy no estaríamos vendiendo, no podremos estar defendiendo los puestos de trabajo ni nada de eso.
Perdón. Bueno, gracias Fernando por activar el video. En la etapa final de la presentación me gustaría compartirles algunos datos respecto de Mercado Libre en su totalidad y de Mercado Pago en su totalidad. En el caso particular de Mercado Libre, durante este tramo de la pandemia sumó casi 700 colaboradores y la previsión es que cierre a fin de año con casi 2.200 nuevos puestos de trabajo. Esto es básicamente lo que yo venía explicando recién en cuanto a la aceleración del comercio electrónico. En el caso particular de Mercado Libre, una variable sensible es el equipo que pueda seguir operando la plataforma para brindar la mejor experiencia. Adicionalmente a eso se hicieron algunos acuerdos con dos empresas, Le Pain Le Quotidien y McDonald's, para ayudar a emplear de manera provisoria más de 100 personas. Esto se realizó en el contexto de determinados sectores que no podían operar en determinadas circunstancias, así que se hicieron acuerdos para emplearlos de manera provisoria. A fin de año, como les decía recién, Mercado Libre va a ser una organización compuesta por 16.500 colaboradores en toda Latinoamérica y 7.000 de ellos van a estar operando físicamente en Argentina. Otro dato que me parece relevante compartir es, al principio de la cuarentena, tuvimos un incremento en la cantidad de productos que tuvimos que moderar por el precio excesivo al cual se publicaban, o determinábamos que tenían algún tipo de publicidad engañosa. Esto es algo que hace Mercado Libre de manera permanente, pero un poco el contexto, digamos, de la cuarentena y con el crecimiento de la cantidad de publicaciones generó mayor nivel, y desde el lado nuestro tuvimos la responsabilidad de poder moderar esos productos que estaban publicados con precios excesivos o de manera engañosa. Estoy hablando de productos básicamente de primera necesidad, sobre todo vinculado al cuidado de la salud. Respecto del aporte o el soporte que fuimos dando a las pymes, diseñamos programas 100% online para acompañar a las pymes en este desafío de transformarse digitalmente. Las capacitaciones que hicimos fueron en 3 ejes: capacitación en comercio electrónico, emprendedores 4.0 y emprender con impacto. Más de 2.500 pymes participaron y entendemos por diversos informes es que están llegando a un nivel de madurez en el uso de las herramientas, generando una muy buena experiencia hacia los distintos compradores dentro de la plataforma. Por último, y para ir cerrando ya el escenario de Mercado Libre, la frecuencia de compra claramente aumentó. Tenemos como 3 categorías de compradores: los compradores leales, los compradores frecuentes y los compradores esporádicos. Los primeros pasaron de un promedio anual de 17 días a 12 días en términos de la frecuencia de compra. Los compradores frecuentes pasaron de 79 días a 24 días y los compradores esporádicos 268 días a 29 días. Esto de alguna manera confirma los números que mostré al inicio de la presentación. Y ya para ir cerrando, me gustaría darles un pequeño contexto general sobre Mercado Pago. Si está Fernando ahí, que puede activar el video y después retomo yo. Hola a todos, yo soy Juan Pablo Romaniello, creador de Abasto Virtual, un e-commerce que arrancó en el 2016 con la idea de innovar la forma de abastecimiento de frutas y verduras del sector gastronómico.
cuando arrancó la cuarentena, nuestra plataforma prácticamente se quedó sin clientes. Así que bueno, cerramos la primera etapa para ver cómo nos reinventábamos. Decidimos incorporar a nuestra plataforma la modalidad de mercado pago. Nosotros pasamos de tener 60 grandes clientes antes de la cuarentena a más de 1.200 consumidores finales en 2 meses. Venimos repartiendo más de 100.000 kilos de fruta y verdura en toda la ciudad de Córdoba, lo cual es todo un orgullo para nosotros como empresa. La verdad que sufrimos un poco la angustia de los primeros 15 días, pero creo que supimos reinventarnos. Hay que aprovechar estas crisis para reinventarse, para plantear las nuevas reglas de nuestro negocio, y hay que darle para adelante, hay que buscar la forma de innovar. Hay que tener en cuenta que los e-commerce de hoy no son los e-commerce de hace 6 años. La gente está cada vez más adaptada a esta modalidad de compra y bueno, hay que aprovecharse de esas herramientas para poder salir adelante. Acá está la primera tanda de pedidos que estamos por marchar hoy. Muy contento por todo y gracias a Mercado Pago, que bueno, nos dio una gran mano, una gran herramienta. Muchas gracias, y para ir terminando la presentación, en términos generales, sé que estamos con un poco de cortos de tiempo. En el caso particular de mercado pago, acompañamos con distintas medidas en el contexto de COVID. Se postergaron vencimientos de las cuotas y quita de intereses en determinados créditos. Pasaron a comisiones 0 con cobro QR en las primeras semanas a pequeñas pymes. Y en términos de financiamiento, se otorgaron 60.000 créditos, de los cuales el 83% fue fuera de Buenos Aires, que previo a la pandemia, digamos, no accedían al sistema bancario, con un promedio de préstamos de 75.000 pesos. Así que, bueno, no sé, Guille, si estás ahí. Acá estoy. Estamos siguiendo atentamente los datos de tu exposición, Juan. La verdad es que sorprendidos por el crecimiento del comercio electrónico. Obviamente, ustedes son líderes en ese sector y marcan también tendencia. Los números muestran cómo ha cambiado el hábito de consumo, de compra, de venta en Argentina y en el mundo en medio de esta pandemia. Te queríamos agradecer, Juan, por la exposición y obviamente decirle a todos aquellos que nos están viendo que quedan abiertas las consultas, no en este momento porque vamos a seguir con la conferencia, pero bueno, para después, ¿no es cierto? Por supuesto, cualquier duda, cualquier consulta, si no tenemos tiempo, puedo contestarlas offline, las suben en algún blog o en algo como para poder compartir alguna perspectiva. Muchas gracias, Guille, y gracias a la WIC por la invitación. Por favor, gracias a ustedes. Recuerden, puede ser #Conferencia Jóvenes WIC a través de las redes sociales o si no, en el mensajero, en el servicio de chat de cualquiera de las plataformas en las que nos están mirando, Zoom o en YouTube. Así también pueden hacer las preguntas. Seguramente Juan Chacón de Mercado Libre va a seguir viendo y tomando nota de ello. Nosotros seguimos con la segunda y última jornada del Coloquio Joven de la UIC, en este contexto del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba. Vamos a agradecer a los sponsors que hacen posible esta transmisión. El agradecimiento para AGD, para Arcor, para la empresa Cadena 3, para FCA, para el diario La Voz del Interior, para el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de Córdoba, también para la firma Sancor Salud, para Terramar Logística y para TGP. Para todos ellos el agradecimiento y bueno, gracias a los anunciantes que podemos realizar este coloquio virtual. Yo estoy acá solo en la sede de la UIC, en el centro de la ciudad de Córdoba. Ustedes nos están viendo desde su oficina, desde su hogar, desde la empresa o desde cualquier punto del país o del mundo. Vamos a seguir ahora hablando de e-commerce. Está con nosotros Mateo Navarra. No sé si me escuchás bien, Mateo. Sí, Guille, ¿cómo va? Perfecto, muy bien, gracias por acompañarnos. Mateo es director de la Diplomatura de Management de Negocios Digitales de la Universidad Siglo XXI y escuchamos atentamente tu columna de opinión, Mateo. Bueno, gracias, muchas gracias. También muchísimas gracias al WIC en su versión Jóvenes por esta instancia. Bueno, además
de compartir con Juan Chacón, que recién él contaba de esto a título personal, de poder desarrollar o acompañar el desarrollo de formación en lo que es el e-commerce. Tengo una agencia de comercio electrónico que se llama Locus, que ayudamos a la empresa a vender online. Pasé 5 años por Tienda Naranja como desarrollador de e-commerce y además de eso tengo un rol dentro de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico a nivel de dirección de la Comisión Interior, donde bueno, queremos impulsar el desarrollo del e-commerce desde el interior. La pandemia trajo a colación un montón de cuestiones de e-commerce a nivel números, como veíamos recién, pero hoy nos queríamos centrar en algo en particular que tiene que ver con, no tanto la parte dura, que es la que estamos viendo ahora del e-commerce, tiene que ver con la tecnología, la logística, qué distribución hacer, qué productos vender, cómo genero demanda o tráfico, la atención a clientes, el pago y similar, sino centrarnos un poco en las personas, en cómo impacta esto de la transformación digital en las organizaciones, en las empresas, y por ende en las personas con todo lo que eso conlleva, porque sin lugar a dudas, digamos, lo que la pandemia trajo a nivel mundial y va a dejar es una mayor penetración del e-commerce, consumidores mucho más digitalizados, pero también empresas que quieran vender online, pero acentuó o transparentó algo que no estaba tan vigente, llamémoslo así, en la agenda en términos generales, que tenía que ver con la formación, la experiencia o la capacitación que tengan las personas que tienen que llevar adelante un proyecto de e-commerce con todo lo que eso implica. Pensemos en términos generales, el e-commerce cumplió la mayoría de edad más o menos hace 2 o 3 años. El Mercado Libre arrancó en el 99, Amazon por ahí, o sea que es una industria dentro de todo incipiente. Entonces lo que estamos ya hace varios años en esto es, digamos, nos nutrimos como de la experiencia para poder acercar visiones. Y en ese sentido podemos hablar de un montón de cuestiones que impactan en las personas y en los factores claves por los cuales es importante desarrollar el negocio del online, pero por lo menos hoy yo me quería centrar en 3, que son las que nosotros trabajamos en la diplomatura de negocios digitales que tenemos en el siglo XXI, es, por un lado, la visión que tiene la dirección o los tomadores de decisión de la empresa, organización, entidad, que puede ser desde muy grande a muy chica, independientemente del tamaño, cómo piensan esas cabezas decisoras. La conformación de equipos de trabajo, que implica que hay que tener en cuenta qué pasa en general cuando tenemos bloqueos en los distintos equipos de trabajo, y centrarnos un poquito más al final en el líder de equipo de e-commerce y lo que eso implica. Por lo menos en mi experiencia, charlando con los muchos colegas, digamos, hay muchos factores que inciden en un desarrollo, una escalabilidad del negocio online, como hablábamos recién, la tecnología, la logística, el generar tráfico. Pero yo creo que hay básicamente o dos que son centrales y que tienen que ver con la conformación de ese equipo, porque esto se arma a partir de gente que tenga experiencia, involucramiento por un montón de procesos que le van pasando a esas personas y que impactan a esas personas, como por ejemplo tolerancia a la frustración o gestión del cambio, y la visión de ese líder del equipo que tiene que, ya un poquito más adelante, trabajar en distintos aspectos. En cuanto a la primera cuestión de la visión, de la dirección a esos tomadores de decisiones, a mí siempre me gusta hacer una pregunta que es, del 1 al 10, ¿cuán involucrado está esa dirección o dueño con el proyecto? Y uno muchas veces cuando hace esa pregunta, con la cara ya del que va a responder se hace una idea del foco que le va a dar la empresa al proyecto. Y en términos generales, si esa puntuación es de 7 o menos, diría que arrancamos con el pie izquierdo, porque implica trabajar en algunos aspectos que son distintos, o más bien, es trabajar en muchísimos aspectos que son distintos a la forma tradicional de venta o a la forma en la cual las empresas están acostumbradas a vender. Pensemos que por lo menos en Argentina, me atrevo a pensar, el 95% de las empresas que venden online vienen de vender offline y migran su negocio al offline, y no es la misma, el proceso de venta, atención a clientes, tecnológico y demás, distan bastante de aquello que pasa en el offline, entonces hay que hacer un reproceso en eso.
Y en esta cuestión del online, muchas veces hay dentro de esos procesos, sobre todo en grandes estructuras, bloqueos que con la figura de un sponsor podemos ir abriendo camino. Esa figura del sponsor a grandes rasgos es aquel que nos permite avanzar con el proyecto en función a los términos o plazos que vamos necesitando, porque como verán, mucho del online es esto que se llama el top-down o de definiciones desde arriba hacia abajo. Si el número uno, la número uno o las personas que deciden sobre una empresa no están convencidos del proyecto, eso va a ser difícil que baje el resto de la empresa o de la compañía, porque en los sentidos se va a poder manifestar eso en un montón de sentidos. Entonces, por eso es importante que de entrada, por lo menos la dirección de una empresa tome la decisión, digamos, de entrar o no entrar online. Lo peor que se puede hacer es no hacer nada en ese sentido. Y una vez que ya está adentro, es bueno, en qué momento potenciarlo y complementarlo con lo que ya se tiene a nivel físico. El online no canibaliza otros canales, sino que los complementa en un montón de sentidos. En cuanto a estructura de la empresa, por ejemplo, también en cuanto a procesos internos, hay un montón de procesos que se tienen que readaptar para poder vender online, porque venimos acostumbrados a lo mejor de entregar un paquete y recibir un dinero en un mostrador. Al momento de vender online, un montón de otros procesos que se ponen al medio, que implican operador de correo similar, y es importante considerarlos. Pero también hay un factor que es súper importante, que es la agilidad en la cual se implementan esas decisiones y se toman estas decisiones. Pensemos en lo que por ahí, al margen de la pandemia, o considerando quizás la pandemia, las empresas pensaban que iba a ser este 2020 lo que va a ser hoy, lo que tiene que haber cambiado esa agilidad de toma de decisiones. Porque en el online nos pasa eso casi que todos los días. Pensamos que en el online yo puedo medir todo el negocio, por lo cual lo que tire hoy como oferta, llamémosle así, como campaña, puedo saber, a mí digamos, durante el mismo día, a muy pocos minutos, de si tiene la posibilidad de funcionar o no, por lo cual puedo cambiar esa visión. Y después también pensar en lo que se le llama producto mínimo viable o MVP, de salir con lo mínimo posible para estar en vivo, llamémoslo así, sobre eso ir ajustando y pivoteando, y no esperar a aquel producto perfecto que muchas veces el mercado ya cambió cuando lo quiera implementar. A nivel de equipo de trabajo, nosotros en general trabajamos con un organigrama modelo, llamémosle así, donde defendemos a capa y espada que el área de e-commerce no esté hablando en empresas, digamos, que ya venden en el offline o en locales y van al online, y que tiene una estructura, llamémosle, no importa si gerencia, responsables, coordinación y demás, pero que hay distintos compartimentos o áreas que hacen distintas acciones. Para nosotros es súper importante que el área de e-commerce tenga un vínculo directo con la mesa de decisiones, porque eso significa darle autonomía, darle agilidad a las tomas de decisiones, para que también ahí pueda fluir el resto de partes de esa empresa o organización, y no tanto, digamos, que esa área sea un subárea de, muchas veces caen gerencias comerciales, de marketing o similares, porque de ese lugar no van a poder lograr a largo plazo tomar vuelo. Esto en términos generales, muchas veces también tiene que ver con las personas que ocupan esos puestos, pero tratar de tener un área lo más plana posible, lo más ágil posible, y aprovechar las otras áreas de la empresa, como puede ser la logística o la administración, donde, digamos, en términos generales, se preste servicio al e-commerce en lo que aquellas áreas ya saben hacer. Digo, no es necesario pensar un equipo para ver cuánto voy a vender, sino ir ayornando la cantidad y la calidad de las personas de ese equipo a cómo va creciendo el negocio. También depende del estadio del negocio. No voy a empezar a vender online, que ya lleva 5 años o que lleva 10, los desafíos son totalmente distintos. En el momento de empezar, en general, se trata de buscar por fuera de la empresa servicios que apalanquen el negocio, como puede ser las agencias de marketing para lo que tenga que ver con la generación de tráfico, el desarrollo de plataformas, de tecnología, más integraciones también, agencias, consultoría para poder apalancar, potenciar o
dejar una base sólida de trabajo que pueda ser escalable por parte de las empresas. Eso en general son herramientas que se deben usar para poder ganar agilidad internamente y know-how también. Pero pensemos siempre que a nivel de equipo lo que tratemos de buscar gente que se comprometa con los proyectos. En general es difícil conseguir gente que tenga ya experiencia en el online, en términos generales, por lo que hablamos un rato de la antigüedad que tiene como industria, por lo cual es importante el retenerlos y el motivarlos, y a partir de ahí construir esto para que recaiga en el resto de la organización. Y en relación al equipo les quería dejar este video que cuenta un poco como algunos actores que hay al momento de armar un proyecto online. Viene desde otro lugar el video, pero bueno, el ejemplo de la carreta es algo que siempre me gusta usar para poner en común esto. Vamos al video, por favor. Bueno, el ejemplo de la carreta siempre me gusta usarlo porque verán que hay distintos roles al momento de conformar equipos. Lo importante es identificar esos perfiles y gestionarlos. Y ojo que muchas veces también esa persona que va arriba de la carreta es el dueño de la empresa, y ese tiene que estar abajo empujando la carreta y no de atrás, sino bien de adelante para que el resto siga el ejemplo. Esas son cuestiones como tratar de identificar para entender la agilidad que puede llegar a tener un proyecto en el online y sus decisiones también.
Y en relación a también una forma de trabajar con equipos de trabajo, es una forma que es súper recomendable, que viene del desarrollo de la tecnología, se llama la metodología ágil o de Scrum, que tiene que ver con una forma de hacer las cosas, digamos, una forma de gestionar proyectos en términos de agilidad, con reuniones diarias, con seguimientos diarios en torno a una semana o 2 semanas, de acuerdo a cómo cada uno lo implemente. De cierta forma también traer como al cliente que va a hacer uso de ese proyecto, sea online o de tecnología, para entender esa voz del cliente. Pero lo interesante sería, en función de esta metodología ágil o de Scrum, tratar de implementarlo en los equipos de trabajo de e-commerce, porque da una agilidad que es súper interesante al momento de abordar el proyecto. Por ende, hablamos un poco de lo que tiene que ver con esa visión de los dueños de una empresa, digamos, en términos generales, qué deberíamos considerar al momento de armar un equipo de trabajo, qué metodologías, con qué roles o perfiles. Y en esta última parte, siempre algo que sale es, bueno, el líder del equipo, digamos, el que tiene que llevar adelante el negocio digital. Y un poco lo que quería poner en común es, en general es, bueno, sí, digamos, lo traigo desde afuera de la empresa, ese líder, o lo desarrollo desde adentro. De afuera a lo mejor puede ser la posibilidad de traerlo con experiencia, pero se tiene que adaptar a la cultura interna, y desde adentro ya está adaptado a la cultura interna, a la toma de decisiones, el producto y similar, pero quizás que no conoce tanto el negocio online. Habrá que ver en cada caso cuáles de esas, o sobre cuáles de esas decisiones se aborda, teniendo en cuenta también, en una u otra opción, cuánto tiempo estoy dispuesto a esperar para el desarrollo del proyecto y por ende de la persona, ¿no? Digo, alguien que ya está adentro, seguramente conoce de la cultura, pero voy a tener que desarrollarlo en cuestiones de e-commerce, y al revés, a lo mejor es muy rápido en el online, pero a lo mejor con cuestiones de cultura que hay que tener en cuenta. Y también otra cuestión que sale es, bueno, desde qué perfil debería venir, tecnología, comercial o marketing. No hay una respuesta única, depende muchas veces el tipo de proyecto online o la complejidad que se quiera llevar. Y el momento de ese proyecto. A lo mejor proyectos complejos, ambiciosos, que requieren el inicio de una base tecnológica fuerte para después desarrollarlo de lo comercial, y hay otros que no. Cuando hay un perfil que puede ser en un negocio muy complejo desde el punto de vista tecnológico, pero que haya un análisis de negocio, puede ser una buena alternativa. A mí, en términos generales, el online, nosotros trabajamos en la consultora y en Locus, digamos, y en el siglo XXI, es en la visión de negocio de lo que implica esto del online. Es decir, al final lo importante es vender sin lugar a dudas, pero hay que medir un estado de resultados para entender la rentabilidad de esos proyectos a corto, mediano y largo plazo. Es necesario gestionar equipos, tener negociaciones internas y externas. Entonces, en un montón de sentidos es como un perfil que de esa visión de negocio tiene que tener en cuenta estas 3 características. Cada una tiene su digamos, ventajas o desventajas, pero en general yo me inclinaría a alguien que, desarrollando el aspecto de negocio, pueda venir de un perfil comercial. Al final es un desarrollo comercial lo que se tiene que lograr desde este lugar, apoyado en cuestiones de tecnología, apoyado en cuestiones de marketing. Básicamente, si no pienso el desarrollo de mi negocio de marketing, no voy a tener visitas, ¿no? Pero esa es un poco la visión que es interesante tener, de integrar el negocio de 360 y de ese lugar llevar adelante con mira en un estado de resultados y con todo lo que eso implica. ¿Qué podría llegar a ser un equipo como estándar, digamos, para poder vender online, independientemente de la cantidad de personas? Lo que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, un gerente de e-commerce que en términos generales reporta hacia arriba al dueño, una gerencia comercial, con incidencia, decían, nosotros en general recomendamos que sea directamente a la mesa decisora. Gente que tenga que ver con responder a clientes. El desarrollar catálogo en el online es todo un trabajo que implica su desafío, sobre todo estoy empezando. Tengo que gestionar pedidos y reclamos, consultas o similares de mis clientes.
facturación, expedición y demás. Pero ese líder de e-commerce, digamos, está entre las demandas, entre comillas, que tenga su equipo y las que puede llegar a tener su reporte. Entonces implica, por un lado, hacia arriba de la organización, llevar resultados, sensibilizar, porque muchas veces, y esto es algo que me parece que en muchos casos de la pandemia pasó, piensen que en la pandemia, en el mundo, muchos locales físicos, en muchos países los locales físicos se cerraron, por lo cual la organización, el único punto de venta que tenían en el online, por lo cual toda la organización, insisto, grande o chica, estaba mirando ese canal de venta online. Por lo cual se metieron personas en ese canal online que a lo mejor no sabían del negocio. Y ahí es donde, digamos, toma como un rol de sensibilización el líder de e-commerce para seguir tomando la posta en ese proyecto, entendiendo que hay nuevos jugadores internos, pero eso de a poco requiere como una evangelización. Tiene que guiar algunos aspectos, convencer sobre lo desconocido también. Muchas veces nos pasa esto, bueno, pero me voy a poder garantizar de acá a 6 meses cuánto vamos a estar vendiendo. Y, digamos, el negocio es mucho más complejo que eso y requiere de un proceso. Es como si alguien preguntara, bueno, acá a X tiempo, si asegura éxito o no. Depende de un montón de factores y no es, digamos, tan lineal en ese sentido. Y después implica también hacia arriba un montón de cuestiones de negociación. Yo creo que muchas veces en el online se negocia más internamente dentro de una empresa que externamente con proveedores o similares. A su vez también, hacia el equipo tiene que amortiguar frustraciones. Y vender online implica cometer errores y es parte del proceso de aprendizaje y hay que gestionarlo y tomarlo como un aspecto súper positivo. Implica gestionar el cambio también, aprender esos errores que decíamos, de nuevo, capacitar o sensibilizar, entender, acompañar y, por qué no, motivar a ese equipo que al final tiene que llegar al cumplimiento de esos resultados que veíamos en esa gestión hacia arriba. Y transversalmente la empresa piensa que el online impacta en todas las áreas de negocio de una empresa, y de nuevo te digo, impacta en todas las áreas de negocio, se quiera ver o no, y en ese sentido, fíjense que sensibilizar, evangelizar salen muchos aspectos, gestionar el cambio también, hay muchas veces que hay que tratar de desbloquear, no es lo mismo para una empresa que hace venta a otra empresa, querer empezar a vender online al consumidor final, por ejemplo, en su gestión logística, que a lo mejor estaba acostumbrado su gente del depósito a trabajar en pallets o en X cantidad de cajas y de repente tiene que empezar a gestionar unidades de pedido. Bueno, eso requiere como de cierto abordaje distinto. Es importante la capacitación, pero también entender que eso es parte del negocio o las amenazas o intereses que pueden tocar entre ir a una tecnología e-commerce y la que ya tiene una empresa. Eso también es parte de esta transversalidad. Y por último, para ir cerrando, algunas conclusiones que vimos a nivel visión, la agilidad de decisiones de dirección y el involucramiento del foco en esa dirección. Si no hay foco va a ser difícil gestionar ese proyecto. Equipos livianos, planos y comprometidos, es parte también de esto como trabajo. El líder de equipo como factor de éxito, eso sin lugar a dudas, y el líder con una visión de negocio, en lo que hablamos de esa integralidad o 360. Bueno, nada, esto es todo. Espero que les haya gustado. Si hay tiempo para preguntas, bienvenido sea, y si no, a disposición para ir por otros roles o caminos en el offline si hace falta alguna gestión. Bueno, muchas gracias, Mateo. Lamentablemente no tenemos tiempo para preguntas. Hay preguntas, han enviado muchas. Seguramente las podrás responder en la misma modalidad en la que hacíamos mención recién con Juan Chacón. Bueno, de esa manera, una suerte de respuesta offline. Podés dar a todos aquellos interesados que se han comunicado y han enviado sus consultas. Te agradecemos. Muy interesante tu exposición, Mateo. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Muy amable. Mateo Navarra pasó por el coloquio joven de la UIC. Nosotros vamos a agradecer a los sponsors que nos acompañan. Antes de eso vamos a pedir disculpas porque por la demora en el tiempo no vamos a tener la disertación de Ricky Sarcani, el empresario, el emprendedor, el industrial que estaba previsto a esta hora. En realidad hace unos minutos, bueno, se ha excusado, ha pedido disculpas, pero tenía otros compromisos. Así que no vamos a tener oportunidad de hablar con él y de escucharlo. Pero
Vamos a seguir en un ratito ya con el cierre del coloquio, con la palabra de Lucas Romagnoli. Agradecemos a los sponsors, a la empresa Agroeducación, a la firma Ladio, a Bancor, a Canal 12, a IRAM, a la empresa láctea Manfrey, al establecimiento metalúrgico Oncativo, a Refinería del Centro, a Ternium Argentina, a ZF Argentina. También le agradecemos al Banco Nación, a Bertotto Boglioni, a la firma Bettini, a Cantesur, a Coca-Cola, a Congress Rental, a la empresa Cormetal, a Dulcor, a EPEC, a Fumiscor, el agradecimiento para Garantizar, para Gastaldi, para la firma Giorgalos, para la empresa Goldway, para Gráfica Latina, agradecidos también a la gente de House Mobile, de Indus Plus y de Collector, a la empresa La Lácteo, a Metalfor, a Pascuale, a la empresa Pretensa, a la revista Punto a Punto y el Hotel Quorum, el agradecimiento para servicios industriales, para Sinteplas, Citari, para TCA Bursátil, para la firma Vitopel, para la Universidad Siglo XXI, a la empresa Mazacani, a Lucía Febrero, a Raulito, a el grupo RFG, que también nos acompaña, y por último a Steelplex. A todos ellos, muchas gracias. Ha sido gracias a ellos por los que hemos podido hacer este coloquio virtual. Ya para llegar al cierre de esta jornada, vamos a escuchar a Lucas Romagnoli, el vicepresidente del Departamento de Jóvenes Industriales de la UIC. Lucas, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás bien? No sé si me escuchás por ahí, Lucas. Tenemos un pequeño problema. ¿Ahora sí? Bueno, mientras solucionamos el inconveniente técnico, ¿ahora, Lucas? Ahora sí, ahí escuchamos a alguien. Hola. No sé si es Lucas, Hola. pero alguien está. Escuchamos a algunos niños por así. Había algunos niños dando vueltas, ¿puede ser? Hola, no, acá no era. No hay niños, bueno, era otro sonido. Entonces, era Pepa, la perra que tuvimos ayer, a lo mejor está por así dando vueltas. Lucas, te escuchamos para el cierre de la jornada. Bueno, gracias, Guille. Buenas tardes a todos. Preferimos pensar en un acercamiento virtual más que en un distanciamiento social. Yo creo que es una de las frases que quedó de nuestra conferencia Jóvenes y que creo que define este momento. Muchas gracias por participar de esta 10ª edición de la Conferencia Jóvenes Industriales, en la que hubo más de 700 inscriptos de más de la mitad del país. La verdad que fue un éxito. Queremos agradecer al Ministro de Industria, Comercio y Minería y al Ministro de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba, a los excelentes disertantes que nos acompañaron, a los sponsors, coordinadores de la comisión de coloquio, al comité ejecutivo de la UIC, a la UIA Jóvenes que coorganizaron con nosotros este evento, y por último, pero no menos importante, a nuestro querido staff, que son los que se ponen al hombro este tipo de eventos que es de una gran magnitud. Bueno, aprovecho la oportunidad para comentarle que uno de los objetivos de este evento es invitarlos a participar de nuestro Departamento de Jóvenes Industriales. Va a ser un placer recibirlos para sumarse a este grupo de amigos que estamos interesados en aprender y en aportar un granito de arena para la mejora de nuestro país. Tuve que ser breve porque, bueno, estamos cortos de tiempo, así que nada más, saludarlos a todos y, bueno, esperemos vernos el año próximo y ojalá sea de manera presencial. Un abrazo. Bueno, Lucas, muchas gracias. Te mandamos un abrazo también desde aquí, desde la sede de la UIC. Esperemos que en breve puedan venir todos los jóvenes empresarios aquí a la sede, que esta distancia que nos obliga a la pandemia de alguna manera se acorte poco a poco. Ya vamos a estar con posibilidad de vernos. Gracias, Lucas, te mandamos un abrazo. Gracias a ustedes. Bueno, era Lucas Romagnoli, el vicepresidente del Departamento de Jóvenes Industriales de la Unión Industrial de Córdoba. Ya para el final, el agradecimiento a todos por estar en este nuevo desafío de la virtualidad. Estamos muy satisfechos desde la Unión Industrial de Córdoba por haber llevado adelante tanto la semana pasada como este coloquio, estas jornadas de jóvenes empresarios con importantes referentes. Ha sido un trabajo diferente, créanme, que es muy difícil estar aquí solo, con los técnicos, obviamente. Detrás de cámara están ellos, están las chicas que están organizando este coloquio, pero uno sabe que hay mucha gente del otro lado,
sabe que a pesar de la distancia uno se siente acompañado y con toda la interacción a través de las redes sociales y a través de las plataformas, uno no se ha sentido para nada solo aquí en este coloquio. Les mandamos un abrazo, les agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que el año próximo, ojalá nos encuentre a todos en una sala presencial y de esta manera damos cierre a estas 10º jornadas de jóvenes empresarios, a esta conferencia de jóvenes empresarios y al cierre del coloquio de la Unión Industrial de Córdoba 2020. Muchas gracias.